¿Quién no ha tenido experiencias retadoras con su hija adolescente? Cosas como no me escucha, viven en su mundo. Somos Litben Sánchez y Lice Piñate, que hemos vivido en carne propia estas experiencias porque somos madres de adolescentes. Y es por esto que hemos creado este espacio, un lugar para reflexionar, compartir y juntos construir el camino hacia la transformación. Porque nunca es tarde para ser los padres que nuestros hijos necesitan. Bienvenidos a Punto de Encuentro, contenido disponible en todas las plataformas de podcast. El día de hoy tengo el honor y el privilegio de conversar con mi querida Astrid Kasser. Astrid es la directora del Instituto Asgard, que desde hace más de 20 años imparte formación en terapia sistémica. Astrid también es asesora empresarial, especialista en terapia de contención y reconciliación y trauma social. Yo me certifiqué también con Astrid como terapeuta sistémica familiar y por eso es que nos pareció importante y relevante poder tenerla aquí en nuestro podcast Punto de Encuentro, porque es interesante y para mí, para lo que yo pienso, lo que yo siento y como yo vivo, todo lo que son esas lealtades, esas creencias que tenemos, esos patrones, esas costumbres que venimos de generación en generación pasando y que si nosotros no nos damos a la tarea de tomar conciencia de cuáles son esos mensajes el día de hoy y si en realidad esos mensajes me sirven hoy para lo que yo quiero ser como madre, como padre, lo que yo le quiero transmitir a mis hijos o como yo quiero vivir. Entonces estamos cayendo de nuevo en esa repetición inconsciente y esas cargas que venimos trayendo. Y esto nos permite, yo siempre digo que el darse cuenta o el primer cambio, el primer paso para esa transformación es el darse cuenta, el tomar conciencia de cuál es mi verdad, de qué es lo que está sucediendo y a partir de allí yo decidir. Y entonces así soy la protagonista de lo que yo quiero crear en mi vida. Así que bienvenida Astrid, muchísimas gracias por acompañarnos y por hacernos el honor de tenerte aquí en nuestro punto de encuentro. Gracias a ustedes, primero y antes que nada, por el programa, por lo que ustedes están desarrollando, por los temas que están ofreciendo al público en general, porque todos están necesitando en este momento esas herramientas prácticas útiles y que uno pueda llevar a su vida cotidiana. Así que bueno, sí, gracias por la introducción y por la invitación sobre todo. Y por supuesto, sí, el tema de la terapia sistémica, pero además unido al trabajo que ustedes centran, en este caso, con los adolescentes, es algo que nos permite como tener una visión maravillosa y ampliada de las posibilidades que tenemos para manejar desde las crisis que son de los hijos, que son normales de esa edad, nosotros también la vivimos, ¿verdad? Hasta de qué manera puedo obtener nuevas maneras de verlo o otros enfoques o cómo puedo hacerlo, ¿no? Para empezar, terapia sistémica y la palabra constelación familiar, un poquito para decirlo breve, es cuando uno mira un síntoma, una enfermedad, una situación o algo, pero en el contexto ampliado. No es solamente, por ejemplo, tu hijo adolescente que en este momento tiene 3 materias guindando, que no se sabe si logra pasar el año o no. Esa es una situación, pero no la miramos solamente como si le pusiéramos la lupa a él. Miramos el contexto de qué está pasando en casa, mamá, papá, la relación, a lo mejor papá tiene alguna situación de trabajo, alguna cosa que él no lo ha conversado, pero los hijos lo sienten igual, ¿verdad? Quizás una inquietud y los hijos saben, perciben, papá no está tranquilo, yo tampoco me quedo tranquilo. O sea, es como un vaso comunicante. Ahora, ¿qué sucede cuando miramos el contexto? Podemos entonces también darnos cuenta si son patrones que se repiten por fecha, por edades. Podemos quizás darnos cuenta que todos los meses de marzo o de junio parece que tuviéramos como un bache que nos lleva a sentirnos tristes o mal o a pelear
hasta en cuestiones del calendario podemos darnos cuenta si en la Navidad todos llegamos con un buen ambiente o si de repente la Navidad es un tema de conflicto. Pero por supuesto todo lo que ustedes han mencionado en los programas anteriores. La adolescencia viene con las hormonas, el cambio de no sé si ya no soy niño pero no soy adulto, todos los adultos quieren que yo estudie para derecho, el otro quiere que sea médico, el otro quiere que sea astronauta, es decir, y el pobre muchacho o muchacha todavía no sabe ni siquiera dónde está parado, o sea, está en ese high school o en el bachillerato, depende del país, donde te empiezan a poner la presión sobre tu vocación y a lo mejor todavía esa vocación no tiene forma, ¿no? A lo mejor me gusta ser artista, me encanta pintar, pero ¿cómo convierto eso en una profesión? O que genere dinero, o que complazca a la familia. Entonces, mirar la película completa, poder Astrid, ver. y yo estoy aquí como oyente número uno y fans, porque obviamente para mí esto es nuevo, no tengo la especialización que tiene Lice. Sin embargo, para mí esto va a ser, lo último que acabas de decir me hace mucha coherencia con lo que yo hago, que tiene que ver con la orientación vocacional. Y yo no lo hago basado fundamentalmente en qué haces, qué estudiaste y qué es lo que te gusta a nivel genérico, porque puede estar asociado a esas preferencias, como tú bien dices, de lo que papá dice o de lo que mi abuelo tiene o el que es médico, lo que se ha repetido como un patrón. En mi caso se utiliza una herramienta, un instrumento que nos va a determinar cuáles son tus preferencias y van a determinar tu estilo de personalidad. ¿Cómo eso entra en vigencia en esta materia sistémica de la cual tú hablas y que creo que es fundamental que todos entendamos lo importante que es ver cómo nosotros procesamos nuestra adolescencia y cómo eso lo vertimos en nuestros hijos? Bueno, déjame contestarte en dos partes. La primera, porque me encanta tu profesión. ¿Okay? No es lo mismo que yo quiera ser odontólogo, pero yo no tengo destreza manual. Entonces, si no tengo destreza manual, estoy jalando hacia una profesión que a lo mejor después no voy a poder culminarla. ¿Por qué? Porque me faltan unos dones. Entonces, unir eso y todo lo que tú haces en esa orientación vocacional me parece importantísimo. ¿Ok? Ahora, cuando en la segunda parte de la pregunta o la principal, ¿no? ¿Cómo hacemos para llevar esto de la profesión al contexto? Fíjense, nuestros padres, ¿no? Estoy hablando de los papás de los papás. O sea, desde la época de los abuelos, venimos cargando con creencias, con limitaciones, con situaciones sociales, políticas, económicas, que han influenciado para que un abuelo de repente nada más pudiera estudiar primaria, ¿no? Y quizás en la siguiente generación pudo haber algo de mejora porque ya se mudaron a una ciudad y pudieron entonces culminar estudios un poco más. Lo importante en todo esto es entender que todo suma, incluyendo los fracasos. O sea, si mi abuelo que vivía en un pueblito y tenía una pequeña siembra y cultivaba maíz y tenía unas gallinas y qué sé yo, si yo puedo honrar esas raíces y la manera como esa era una profesión y de eso comió una familia y se creó una familia, yo voy a estar, o una abuela que sabía sumar, restar, pero no sabía escribir sino su nombre, esas cosas las tenemos 100 años atrás. Es cuando empezamos como a honrar esas raíces, eso también nos va a dar fortaleza. A veces decimos que cuando el niñito va a ir por primera vez a clase, en primaria, en kinder, pero cuando va a primer grado y todo eso, nosotros decimos que lo acompañen aquellos abuelos que nunca pudieron ir a un colegio. O sea, como esos ángeles que estarían felices de poder estar en de clase también. Entonces, cuando miramos nuevamente el todo, vamos a poder nutrirlo. Y por supuesto que hay heridas, hay fracasos, hay situaciones, por ejemplo, un divorcio en la mitad de un año escolar puede hacer que este muchacho esté tan herido con lo que está pasando con los padres que no logre sumar 2 más 2. Necesitamos, ¿verdad?, calzar
eh, que cuidado, y ahí vamos por algo que después lo vamos a comentar, el taller para sanar la adolescencia de los propios padres, es revisar esos patrones que a lo mejor, y voy a dar el ejemplo mío, las cosas que a mí me pasaron a los 15, me pasó a mi hijo primogénito, pero como si estuviéramos repitiendo una película con el mismo director y los mismos actores. O sea, yo, wow, 25 años después, no, 40, porque lo que él nació más 15, él estaba pasando por situaciones así. Y también la niña, la hija, o sea, cosas que tú dices, estoy volviendo a ver la película. Ahora, fíjate, nosotros nacemos en un país que tiene una cultura, unos idiomas. Nacemos dentro de una familia que tiene ya una religión, lo que es correcto según mi religión o lo que no es correcto. Se habla un idioma. Hay una gran diferencia entre hablar alemán, chino o inglés o español. Es decir, en estructura, qué es lo correcto o no en mi familia. Mis padres vienen de matrimonios anteriores o es primera y única relación. Mamá en su patrón está prohibido divorciarse, así que la veo amargada con este matrimonio que no sé qué hacer. Dejé de quererlo, pero bueno, tampoco lo odio. O sea, entonces eso es parte del entorno de nuestros hijos adolescentes, pero fue el entorno de nosotros cuando éramos adolescentes y el entorno de nuestros padres también. Tú sabes, Astrid, que una de las cosas que a mí me encantó y de verdad son esos momentos cuando hicimos la certificación, la de terapia sistémica, era que una cosa que tú nos decías era, nosotros como seres tenemos que entender que cuando yo vine a este mundo, nosotros venimos a una familia que ya estaba conformada. Claro, nosotros sentimos que no, cuando esta familia se creó cuando yo nací, aquí es cuando empieza todo. No, yo vengo, pero ya yo tengo una mamá que viene de una familia que tenía sus cargas, su mamá, su papá, sus mensajes, sus abuelos. Vengo de un papá, vengo con unos hermanos, si tengo hermanos, si no, si soy primogénita. Y claro, entender todo eso, primero me hizo a mí empatizar y humanizar a mis padres. Porque, ¿qué pasa? Todo es culpa de mamá y de papá. Todo lo que mis traumas psicológicos son culpa de ellos, de lo que me hicieron. Claro, cuando yo entiendo la historia de cada uno de ellos, yo puedo humanizarlos y entender, ok, ellos vienen de esto, acepto, los libero y me encargo de lo que me toca a mí. Eso para mí fue liberador verlo. Y claro, lo reflejo en la adolescencia de mis hijos, porque ¿qué pasa? En la adolescencia nosotros más todavía nos creemos que somos el ombligo del mundo y que todo gira alrededor de nosotros. Entonces, claro, poder yo liberar como madre todo lo que eran esas cargas, esos linajes, esos mensajes, como tú bien decías, son costumbres, son creencias, son esas lealtades. Vemos familias que la tatarabuela tuvo cáncer de pecho y entonces pues la hija, entonces pues la otra, o accidentes. Yo tengo una amiga que el esposo, la tía se murió en un accidente de tránsito a los 25, después no sé quién, después la hermana, después el hijo de ella a la misma edad tuvo el mismo accidente de tránsito. Y claro, uno lo empieza a ver así, tú dices, no, esa familia tiene una maldición. No, es una cuestión de cargas que si no nos damos la oportunidad de verlas y deslastrarlas, cortarlas, eso se va a seguir repitiendo. Entonces, poder verlo de esa manera es muy liberador, liberador para mí y sobre todo liberador para lo que yo le quiero transmitir a mis hijos. Darse cuenta es la llave, es abrir esa puerta. O sea, darse cuenta de que estoy repitiendo algo o de que estoy en una fecha delicada. Puede ser delicada mía. Yo sé cuáles son mis fechas. A mí me encanta la Navidad, pero yo sé que yo no puedo emprender negocios en diciembre. Yo tengo otros meses. Si yo quiero inventar algo, tengo otros meses, pero me quedo con mi Navidad tranquila y feliz porque sé que no es el momento de iniciar algo. Entonces son esas cosas que cuando uno ya se da cuenta no repites nada, ¿no? Y bueno, lo que hicimos fue algo bien interesante en el instituto que hacíamos, bueno, tú lo sabes, talleres para adolescentes
Y ahí ellos trabajaban desde con obras de teatro, donde tú tomas un personaje y a través del personaje, pues ellos iban como drenando, porque no había guión. Ellos elegían el personaje, pero no había nada escrito, sino que ellos ponían eso, ¿no? Y recuerdo una vez, la más chiquitita de todas las adolescentes, que era como una coleada, porque no tenía 15, ella se eligió a sí misma la reina de todo eso, ¿no? O sea, impresionante, pero su papá estaba en el cielo y ella no sabía que podía hablar con su papá en el cielo. Pero toda la obra y todo como salió sola, o sea, fue bien importante porque ellos usan el personaje para poder hablar o transmitir. Pero bueno, ahí tenían la escritura como el cuento y una cantidad de herramientas interesantes, pero lo que hicimos después era, nos dimos cuenta que estos adolescentes que habían pasado 2 días en esos talleres, al regresar a casa encontraban a la misma mamá y papá, con las mismas heridas, con los mismos rollos, con sus dificultades de cada día, tú sabes, ¿no? Y lo que agregamos ahora es que para que tu hijo pueda estar en el taller de adolescente, la semana antes los padres van al taller para sanar su adolescencia, que la tenemos ahí, o sea. Qué belleza. O sea, yo me acuerdo que mi mamá no me dejaba poner tacones a los 15 o usar medias nylon, en aquella época se usaba, ¿no? Y yo quería ser una mujer de mundo a los 15, ¿no? Ajá. Pero hace 50 años atrás eso mi Es, mamá no me era dejaba, imposible. horrible, o sea, y entonces, además, cuidado, el tema de la sexualidad. O sea, ahorita porque está el internet y te vende exceso de sexualidad, mal llevada, mal enfocada, pero los padres han podido tener la educación para poder hablar de esto. Yo de verdad felicito a la cantidad de papás, mamás que han logrado asimilar y la manera natural de hablar de algo que es hermoso, que es esta energía sexual. Pero ella está justamente a los 12, 13, 14, 15, donde te alborota todo. Entonces, hablar de eso, ¿verdad? Cuando muchos abuelos, bueno, a mí me decían que si bailaba pegado quedaba embarazada. Y yo, ok, sí, hace 50 y dale años, ¿no? O sea, entonces, ajá, y de allá para acá se fue mejorando la cosa. Ya entendí que no, que tengo 3 hijos, o sea. Y he bailado varias veces Bailaste 3 pegado, veces ¿verdad? pegado. No, has bailado varias veces, Astrid. Tres. Y entonces nuevamente, entonces lo que hicimos en el taller de padres fue interesantísimo. Ellos después hacían grupos donde ellos podían quejarse del que es que si mi mamá hubiera, fíjate que el verbo hubiera no existe porque no puede regresar, pero no importa. Permitíamos que se trabajara con ese verbo. Es que si mi mamá o mi papá no se hubiera ido de la casa, es que si no nos hubiéramos mudado, es que entonces que ellos pudieran sacar todo eso para darse cuenta que ese adolescente todavía está dentro de vez en cuando reclamando su cosa, o sea. Yo Y es que tengo, la mayoría de las veces, sí, la mayoría de las veces vemos que lo que a mí me detona o lo que a mí me da miedo o que yo lo reflejo en mis hijos eran cosas mías propias de la adolescencia. Y así es como yo empiezo incluso con todo este transformación, porque yo decía, y justamente empezó con ese tema de la sexualidad. Y es importante porque somos una pareja, o el hijo tiene una mamá y un papá, independientemente que estén juntos o no, y ambos tienen una visión distinta. A mí me pasó eso a los Rey, mi hijo mayor tenía, creo que tenía como 10 años. Y él nos llega para la casa y nos empieza a hablar de un tema de sexualidad, pero con todos los detalles del mundo. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Porque un amiguito pues, estaba viendo pornografía en su casa y obviamente le empezó a decir de qué se refería al sexo, que no tenía nada que ver. O sea, para él su significado sexual era lo que le estaba viendo en la pornografía. Y para mí fue, Dios mío, traumatizaron a mi hijo de por vida, esto es horrible. Busqué ayuda, una terapia, y claro, cuando ella nos sienta a los dos, tanto a mí como a mi esposo, y mi visión de la sexualidad, la relación que yo tenía con la sexualidad era completamente distinta a la de mi esposo.
Y claro, yo le estaba a él traspasando esos miedos porque en mi casa era de que cuando era chiquita, si se estaba empezando la novela, mi papá nos tapaba los ojos, eso no se puede ver, eso es. Entonces, claro, uno va creciendo con esas creencias y para mí que mi hijo a los 10 años entendiera eso de la... Nada, lo traumatizaron, ese más nunca va a tener un problema y no era así. Entonces era hacer yo mi paz con qué era lo que yo tenía como significado de la sexualidad a esa edad, más ver el lado de mi esposo con esa amplitud, incluso de la adolescencia también, cómo fue mi adolescencia versus la adolescencia de él. Yo ya estaba, tú sabes, preparándome traumatizada para que mi hijo y mi hija no vivan una adolescencia como la que yo viví. Y para él la adolescencia había sido la etapa más fantástica. Entonces, es vernos. Y justamente eso es lo que nos refleja la adolescencia o esas etapas de nuestros hijos. Yo quiero, sí, yo quiero, es que yo aquí ya he notado como 5 preguntas que yo tengo que hacer. Primero, y poniéndome del lado de las mamás que nos están escuchando, porque yo sé que tienen la misma pregunta. ¿Cómo nosotros podemos romper, Astrid, con esto de este refrán que a veces nos hace tanto ruido? Yo le voy a dar todo lo que yo no tuve o va a tener todo lo que yo no fui. Y eso me llevó a cuando lo que dijiste de la guardería, ¿sabes? Eso de que los abuelitos lo lleven, o sea, ¡ah! ¡Qué maravilla! Esa es una. La segunda es cómo acabar con ese efecto de culpa, que es un poco lo que asistió Lisette en romper eso y entender la vivencia de la adolescencia de cada uno de ella y su esposo en relación a un tema en particular. Pero cuando no tenemos esa conciencia o esa madurez para buscar ayuda y para enfrentar a eso, nos queda siempre un efecto culpa. O sea, si yo no hubiese hecho, si yo no estuviese, si yo no hubiese tenido, si yo... eh, creo que es algo que no sé si se le puede dar ese nombre. Y la última, como porque es que si no, nos vamos a quedar aquí 2 horas. ¿Cómo aprender? Que tú también dijiste, tenemos que hacerle honor, y ahí se me ahogó como la garganta, hacerle honor a esos ancestros, porque en muchos casos, y me voy a la realidad de la adolescencia en este momento, que es tan avasallante, tan exteriorizada a nivel material, a nivel de visiones, de pocos principios, ¿ok? Y yo creo que este es un gran trabajo que estamos haciendo cada una en nuestro ámbito, es el reconocer que eso va más allá, que tenemos que partir de ser mejores seres humanos para poder ser mejores padres y dejar un mundo mejor. ¿Cómo honrar esos ancestros y no sentir vergüenza, no sentir, o sea, pena de que mis papás son carpinteros o son ilegales en este país, particularmente en Estados Unidos, y no, imagínate, yo soy indocumentada o yo no tengo, o sea, ¿cómo honrar y cómo voltear esa realidad? Ok. Me encanta, gracias infinitas porque las preguntas son como que, bueno, fíjate, ¿cómo le voy a dar todo esa sensación que muchos padres tienen desde la mejor buena voluntad de darle a los hijos lo que yo no pude tener? Eso es, yo entiendo que es un buen deseo, pero no necesariamente es el bien que ellos necesitan, ¿ok? Porque si yo no tuve carro a los 16, todos mis amigos, sus padres le regalaron carro, pero a mí no me lo regalaron. Así que yo tengo un cuchillo aquí clavado que mi mamá y mi papá no me compraron carro ni a los 16 ni a los 18. Por lo tanto, a lo mejor esa mamá o ese papá decide que eso es una cosa importante que yo sí le voy a cumplir a mi hijo. Y no necesariamente, porque lo estás tomando desde los zapatos y desde tu vivencia, y a lo mejor tu hijo lo que necesita es un curso en otro país para aprender otro idioma. O a lo mejor lo que él necesita en este momento y en esta circunstancia es quizás, no sé, no solamente aprender otro idioma, una técnica, algo que a él le pueda ayudar. Entonces nosotros lo que hacemos, sí, con mucho amor, es trasladar nuestras etiquetas tal como a nosotros nos faltaron y pensar que eso es lo mejor para la otra persona. Yo diría que cuando que el esfuerzo es conjunto y que el esfuerzo tenemos que darlo entre todos, yo puedo premiar que tú hayas logrado sobrepasar 2 notas malas
que las hayas pasado y ahora nos vamos un fin de semana largo a un lugar que tú eliges donde vamos a pasear. O sea, los premios también pueden ser acordados, hablados, Negociado. negociados en la etapa y según las necesidades. Oye, lograste pasar estas 2 materias, está bien. Vamos a tomarnos 4 días de vacaciones, ahora viene un puente, un feriado, algo. ¿A dónde? Vamos a chequear. Estamos en Florida, por ejemplo, ¿no? Nos vamos para Orlando, nos vamos a la playa, ¿qué vamos a hacer? Okay. Entonces también es ese tipo y no presionar con una sola respuesta que es la nuestra, ¿no? La culpa, sí, hay muchas cosas que no vamos a poder hacer. O sea, las circunstancias, mira, en época de pandemia no podíamos salir, no podíamos hacer lo que nos daba la gana, teníamos que quedarnos encerrados con una mascarilla, pero ¿cuánto no aprendimos de eso? O sea, los papás que no pudieron abrir sus negocios y que la economía se vino para abajo, que tuvieron que reaprender, ajá, ¿cómo? La pregunta, o sea, fue como que todos tuvimos que hacer un esfuerzo conjunto para manejar lo que no estaba saliendo bien. Entonces, la culpa es un grillete de eso que le ponen a los presos, así, para que no puedas caminar, ¿no? Tú apenas puedes dar un pasito. Pero yo creo que a veces nos los ponen aquí como un collarín también. Ay, está bien. Muy bueno el ejemplo. Ok. Pero eso no nos lleva a nada. Fíjate, cada vez que hemos cometido un error, y todos los que estamos aquí, bueno, nosotros somos mamás, papás, los que se van a integrar, ¿no? De estos hijos. Nosotros hemos cometido errores. Hemos cometido errores en nuestros negocios, hemos cometido errores en nuestras decisiones personales. Es decir, yo decidí quedarme o no, yo decidí emigrar, no, yo estudié una cosa, no. O sea, todos hemos cometido errores. Ahora, de esos errores, lo más inteligente es que yo lo convierta en experiencia. En el libro Punto Ciego, ahí va a estar, hay una imagen que me encanta porque está la balanza donde la culpa son piedras que pesan mucho, ¿verdad? Pero la experiencia, el aprendizaje de algo que a lo mejor no salió bien, son diamantes. Los diamantes no pesan. O sea, la balanza parece que se fuera más abajo ante la culpa, pero el diamante no pesa, pero vale mucho más. Entonces, si nosotros aprendemos algo de nuestros errores, también le vamos a dar ejemplo a los hijos. Y vamos a crear la resiliencia, que yo creo que es uno de los principales principios que hoy en día debe existir en cada adolescente. Claro, y decir, mira, sabes, no todo va a estar en bandeja de plata, no todo va a ser de la manera exacta como tú quieres, aquí hay cosas que vamos a tener que negociar, y ya, o sea, no hay otra. Y partir desde el punto ese, de que nuestros hijos no son nuestra extensión, porque muchas veces es lo que tú dices, Astrid, nosotros agarramos y empezamos a querer tapar carencias que a lo mejor ellos mismos no tienen, que son nuestras y que se detonan en esa etapa de la adolescencia. Entonces, entender que ellos son seres individuales, que yo no soy mi mamá, por lo tanto, la relación entre mi mamá, o sea, entre yo y mi hijo y yo, no va a ser la misma entre la de mi mamá y yo, porque mi mamá es una persona, yo soy otra persona y y mi hijo es otra persona, y yo he intentado, y es en lo que me he comprometido, a entender esos linajes, esas historias, para poder soltar lo que no me pertenece a mí, trabajar lo que sí, y entonces intentar lo más que pueda, que no es posible tampoco, liberar a mis hijos de lo que me corresponde a mí. Obviamente ellos van a tener cosas mías y yo les voy a dar mis mensajes desde bueno, algunos miedos, algunas carencias, inseguridades, pero que sea la mayor parte del tiempo algo consciente y no simplemente inconsciente, que bueno, yo te voy a ir transmitiendo todo eso que yo tengo. Y por eso era que también entender, o sea, ¿qué pasa? En la adolescencia, y por eso es que a nosotros nos encanta, es una etapa fascinante, pero también es muy desconcertante, no solamente para los hijos que están pasando por tantos cambios, sino para nosotros como padres también. Primero porque estamos conociendo a esta nueva persona que no sabemos más o menos hacia dónde va, nos conecta con nuestra propia adolescencia, nuestras propias sensaciones. Entonces, de ahí era
la intención de tener este podcast y ya para ir cerrando, Astrid, que nos dejan, sí, unos pequeños ideas de que para nosotros los padres, para poder transitar la adolescencia de nuestros hijos de la manera más ligera posible. Pero bueno, ahí sí tendríamos que caer un poquito en lo que son los principios sistémicos, que tiene sobre todo 3 lineamientos que ayudan mucho a que el amor pueda fluir en la familia, que las relaciones puedan manejarse mejor. Entonces, muy por encima, porque estamos cerrando, uno es el derecho de pertenencia, es decir, todos los miembros tienen el mismo derecho a pertenecer. Es decir, si yo tengo un abuelo que es alcohólico, que cada vez que tenemos una fiesta familiar se echa unos tragos, empieza a echar chistes malos, oye, me da esta pena, ¿no? Pero, y tengo el otro abuelo, ¿verdad? De la otra línea, que al amor es el que nos hace regalos de Navidad y nos deposita en el banco cada vez que es un cumpleaños o algo. Entonces pareciera que es más simpático este otro, que además es, no sé, miembro de historia o es un gran abogado, qué sé yo, pareciera que puedo estar más orgullosa de este que de este, pero el sistema dice, ambos son tus abuelos. Y con eso contesto una tuya anterior donde él hablaba de cómo honrar a los ancestros. Es decir, pueden ser diferentes, puede ser que, wow, no me gusta, abuelo, cuando empiezas con tus tonterías, me da pena, o sea, puedes tener ese sentimiento, pero lo que no puede es decir, no, es que este no es mi abuelo, este no es mi tía. Puedo tener un tío que todavía tiene problemas con mi papá porque le pidió un préstamo y no se lo pagó, pero eso es el problema de los adultos. Entonces, nos vamos a ir primero a que somos diferentes en un sistema familiar. Si hubieran 5 hijos, puede ser cada uno con su carácter diferente. Sin embargo, aún siendo diferentes, pensando distintos, siendo de tendencia política distinto, lo que no podemos decir es que yo soy mejor y tú eres el malo. Es que yo soy el correcto y tú eres el equivocado. Es que somos distintos, pensamos distinto, actuamos distinto, pero lo importante es mantener esa unidad familiar. Me encantó la pregunta por eso. Y aquí también me quiero ir un momentito a dar un ejemplo muy corto de cómo eso afecta. En una de las terapias que se hizo, había una familia muy reconocida, que eran empresa constructora, donde sus primeros 4 hijos eran todos ingenieros, una era administradora, por lo tanto la mamá era arquitecto, el papá ingeniero, todo cuadraba perfecto. Y el hijo número 5 era bohemio, escultor, pintor, no vendía nada, o sea, ¿no? Cuando eso se trabajó, se salió a la luz que el papá de la mamá era escritor, era un señor que incluso después cuando indagamos un poco más, era un ilustre intelectual, que había escrito libros y todo, pero que estaba en una etapa, o sea, él no guardó dinero, no nada, y llegó a los 60 como muy bajito en recursos, ya nadie, ya no lo llamaba, ya no estaba en sus años 30, 40, 50, donde incluso había tenido un renombre, y este último estaba honrando a este abuelo que todo, entonces el trabajo fue simplemente invitarlo a los cumpleaños. Eso fue todo. O sea, llámenlo de vez en cuando, incluyanlo en algo. ¿Y qué les cuento? Que el hijo, el nieto empezó a tener exposiciones y a vender sus obras de arte. Claro, porque hizo la reconexión. Hizo la reconexión. Darle su espacio, es lo que tú dices, darle su puesto. Claro, porque todos lo merecen, aunque unos puedan tener éxito en un momento, otros en otro, pero de todos vamos a aprender, de todos vamos a aprender. O sea, es muy importante eso y que podamos decir, mira, aunque seas distinto, aunque tú eres mi familia. O sea, y es un ejemplo que nosotros los adultos podemos dar a que ellos nos vean hacer eso a nosotros. No es que yo voy a vender la teoría. Vender teoría es fácil. Yo empiezo bla, 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 bla. Estoy 2 horas hablando y eso no entró. Pero cuando ellos me ven a mí, que a pesar de que tengo un hermano con quien tengo tantas dificultades, pero yo intento que mantengamos una relación lo mejor posible, lo van a ver, lo van a sentir, van a ver que eso es una opción.
Y eso es lo bonito de lo que te ofrece y por eso es que también tu usuario se llama orden sistémico porque es poner orden, es poner el orden en todo ese sistema familiar. Pero eso fue lo que me pasó a mí, porque como de mi abuela, la mamá de mi mamá que había muerto en parto, no se hablaba y a quien yo conocí fue mi abuela adoptiva sin saber que era adoptiva. Yo creía que era mi abuela. ¿Okay? Entonces, ese excluido que estaba allí, que era la abuela verdadera, la biológica que murió en parto, pues yo ¿qué hice? Me moví. El sistema no acepta espacio vacío, eso es una regla. Un ingeniero sabe que yo no puedo quitar una columna de este edificio porque simplemente no me gusta dónde está puesta. El ingeniero sabe que no, que esa columna va allí. Por eso es un sistema. Lo vamos a ver en los negocios, en las escuelas, con las materias, con todo. Entonces, cuando hay un espacio vacío, un miembro posterior se puede mover inconscientemente. Entonces, yo no tenía una buena relación con mi mamá, porque yo estaba parada en el lugar de la mamá de mi mamá, en mi idea, tratando de hacer cosas por ella que no le servían porque yo no soy su mamá. ¿Quién dijo que yo soy su mamá? Claro. El día que yo me moví de allí a mi lugar de hija, ya yo tenía 40 y tantos. Ay, qué rico, tengo mamá. Tuve mamá a los 40 y tantos. Y puse a mi verdadera abuela donde tenía que estar. Por eso, orden sistémico. Y el punto ciego, el libro que se llama Punto Ciego, es porque yo estaba actuando, mi vida la estaba actuando desde ese punto ciego. Claro. Tú haces y pones buena voluntad, pero no estás clara. Por eso el orden es tan importante. El hijo primogénito es el uno. Tú le sirves la comida primero a tu marido, jefe de la familia, el gran león. Después al primogénito, al 2, al 3, en el orden de llegada. Al chiquito no le va a gustar. ¿Y qué hacemos nosotros? Empezamos por el chiquito. Ay. Esto tira y se extiende. Tenemos que ver capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Astrid, porque definitivamente quedaron muchas cosas por conversar. Sin embargo, creo que es maravilloso. Desde estas preguntas, me voy a seguir escribiendo muchas, porque de verdad vamos a invitarte a otro, Astrid. Creo que fue unas herramientas maravillosas que nos van a hacer un proceso de introspección y empezar a atrevernos a decir, uy, tengo que hacer un proceso de revisión y de aceptación y de honradez de quién soy, de quién fui y de dónde vengo, ¿no? Así que y ahí está el libro de Astrid. Nosotros mismos como somos. Así es. Amarnos, aceptarnos a nosotros primero. Yo y mis defectos, yo y mis errores, pero yo y mis hazañas también. Por supuesto, yo y darme besitos y abrazarme. Astrid, ¿por dónde te podemos conseguir para tus redes sociales? Y si sé que hay un libro, ¿dónde? Nos quedan 30 segunditos para que nos lo hagas saber. En Instagram está Orden Sistémico, ¿ok? Astrid Cáceres, ahí está Instagram, ahí está mi teléfono, mi correo, está todo. Y el libro, Punto Ciego Sistémico, porque hay muchos puntos ciegos, pero el Punto Ciego Sistémico está en Amazon. Lo pueden ver en Amazon. Astrid está todo el tiempo ofreciendo distintos talleres que son maravillosos, así que métanse ahí en su Instagram, que la lleva para la página web, que aparte está nueva, está reloaded, está espectacular, y ahí tienen la información de todos los talleres que ofrece el Instituto Asgard. Mil gracias, Astrid, mil gracias, Lisa, un abrazo. por esta invitada de lujo. Un placer. Por todo lo que están haciendo. Gracias, Astrid, querida.